Buenas noches. Un gusto estar por acá. Y bueno, le damos gracias al Señor por estar nuevamente acá en este hogar compartiendo el Evangelio. Gracias a ustedes por venir, gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche. Hoy vamos a ser breves, voy a tratar de ser breve. Le damos gracias a las personas o por las personas que nos van a visitar eventualmente en nuestra página de internet. También les damos un saludo y les decimos que es un placer y un honor para nosotros que nos escuchen, que tomen en consideración nuestras enseñanzas, ¿verdad? Y esperamos que sean de bendición para la vida de ellos. En esta preciosa noche vamos a traer un tema muy sencillo de explicar. Vamos a enfocarnos en un versículo bíblico en Efesios. El tema de esta noche, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Vamos a escribir bastantito, entonces les voy a pedir que por favor tengan sus notas listas. La voluntad de Dios. Tú sabes que hay tantas enseñanzas en cuanto a la voluntad del Señor que muchas veces se enfocan, en mi opinión, de una manera equivocada, pensando de que a través de alguna manera escuchar la voz de Dios uno conoce la voluntad de Él. Yo pienso que la voluntad del Señor está escrita en las 14 epístolas del apóstol Pablo y en toda la palabra del Señor, ¿verdad? Pero como nosotros queremos siempre trazar bien su palabra y trazarla en el nuevo pacto, encontramos la voluntad del Señor para nuestras vidas en las epístolas del apóstol Pablo, que es el Evangelio de la Gracia. Y ahí encontramos la voluntad de Dios. Ahora, quiero que pongas en tus notas lo siguiente. La voluntad de Dios es buena y perfecta para con nosotros. La voluntad de Dios es buena y perfecta para con nosotros. La voluntad de Dios es buena y perfecta para con nosotros. Añádele al final siempre, sin excepciones, bendecido. Muchas veces esas experiencias que nosotros pasamos en la vida no siempre son agradables, ¿no? Hay unas que pueden ser tribulaciones, sufrimientos, etcétera. Hay otras que son maravillosas, hay otras experiencias que son buenas, ¿no? Para nosotros. Pero no importa lo que nosotros vivamos en nuestra vida, la voluntad de Dios para nosotros siempre va a ser buena, siempre va a ser perfecta, siempre todas las cosas nos van a obrar para bien. Ahora, la voluntad de Dios para mí la más importante es en cuanto a nuestra eternidad se refiere. Lo que nosotros vivamos aquí en esta tierra, todo es ¿qué cosa? Pasajero. Lo que para nosotros tiene un significado, ¿no? Cuando especialmente pasamos experiencias malas o temporalmente tribulaciones, para nosotros tiene un significado grande porque a nadie le gusta sufrir, ¿sí o no? Pero lo más importante es comprender la voluntad de Dios en cuanto a nuestra eternidad se refiere. Porque lo que nosotros veamos acá todo es temporal, todo es temporero, todo es pasajero, todo es de momento. Un día, bueno, tú sabes que bendecido, Dios es bueno en todas las áreas de nuestra vida. Dios es bueno en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro aspecto económico, en nuestro aspecto físico, en nuestro aspecto emocional, familiar. Dios siempre tiene recursos de los cuales nosotros podemos echar mano para vivir una vida mejor. Y todos esos recursos están en la palabra. Ahora, en cuanto a nuestra eternidad se refiere, eso creo yo que es el conocimiento más importante en cuanto a la voluntad de Dios se refiere. Y vamos a enfocarnos en esta noche en Efesios 1, del 1 al 14, por favor. Vamos a ir a Efesios 1, del 1 al 14.
Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Quiere decir que no lo merecíamos, ¿correcto? Que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, habiéndonos descubierto el misterio de su, ¿qué cosa? Voluntad. Quiere decir que nosotros deberíamos de saber, en cuanto a nuestra eternidad se refiere, cuál es la voluntad de Dios. Según su beneplácito, quiere decir que a Él le plació hacerlo, ¿verdad? Que Él se había, ¿qué cosa? Propuesto en sí mismo. Ahí hay tres maneras de decir que fue porque Dios quiso. Dice, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, que es el Evangelio, según su beneplácito, porque a Él le plació, que Él se había propuesto en sí mismo porque Él quiso. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno o en un cuerpo todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperábamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Bendecido, en esos 14 versículos nosotros encontramos claramente la voluntad de Dios en cuanto a nuestra eternidad se refiere, en cuanto a nuestra predestinación se refiere, en cuanto al propósito de habernos escogido se refiere. Quiero que subrayes lo siguiente, en el versículo 1 donde dice por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En el versículo 5, según al beneplácito de su voluntad. Quiere decir que esa voluntad que el tuyo fue porque le plació, según al beneplácito de su voluntad. Afecto de su voluntad, correcto. El 9, quiero que lo subrayes completo, por favor. Habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad según su beneplácito, que Él se había propuesto en sí mismo. Esa es la voluntad de Dios. El 9 completo, y también en el 11, donde dice, según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Quiero que subrayes esa parte, por favor. Algo que no debe existir, bendecido, en un creyente. En un creyente, el propósito, pienso yo, de todo maestro de la palabra del Señor, es que en la vida de una oveja esta palabra no exista. La incertidumbre en el cristiano no debe de existir, bendecido. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener siempre, lo contrario de eso es tener y vivir con certeza.
Y el apóstol Pablo nos manda a estar firmes en lo que creemos. En Romanos dice que el que cree no será, ¿qué cosa? Avergonzado. Porque nosotros no vamos a predicar de Cristo, vamos a predicar una resurrección, vamos a predicar una esperanza y después quedar embarcados. Eso es lo que está diciendo. El Señor está diciendo, mira, tú crees en mí, te garantizo que no vas a quedar avergonzado. Amén. Y bendecido, según lo que nosotros leímos, claramente nosotros podemos entender la voluntad de Dios por lo que nosotros acabamos de leer, que esa certeza no depende en lo absoluto de nosotros, depende de su beneplácito, su voluntad. Entonces, según lo que nosotros leímos en Efesios del 1 al 14, yo creo que quiero que pongas en tus notas lo siguiente. Por su voluntad, 2 puntos, por su voluntad, somos bendecidos con toda bendición. El toda, quiero que lo pongas en mayúscula. Somos bendecidos con toda bendición. ¿Por qué bendecidos? Por su voluntad, por su beneplácito. Por su voluntad nos escogió para ser santos y sin mancha. Qué pena para las personas que piensan que eso es algo que les corresponde a ellos. No, bendecidos, Él nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él, por su voluntad, porque Él quiso hacerlo así. Es más, es la única manera de que tú puedes llamarte hijo de Dios si eres santo y sin mancha, y eso el único que lo puede hacer es Él. Mira, por su voluntad somos adoptados hijos de Dios. Obviamente por Jesucristo, ¿verdad? Por su voluntad somos redimidos, perdonados. ¿De cuántos pecados? Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Y redimidos significa ser liberados de un castigo. De una deuda, de una... Correcto. De un castigo, de un problema. Entonces, cuando nosotros conocemos que la voluntad de Dios es ser redimidos o liberados de un castigo, perdonados de todos nuestros pecados. Y sabemos que eso es por la voluntad de Él. Mira, por su voluntad la gracia sobreabundó para con nosotros. Por su voluntad la gracia no abundó, sino que sobreabundó. Por su voluntad, esta es tremenda bendición, mira, por su voluntad nos reveló el Evangelio. Ese Evangelio maravilloso que nos salva. Por su voluntad fuimos predestinados. Quiere decir que el destino de nosotros Dios lo preconcibió, Dios lo preparó de antemano. Por su voluntad somos salvos. Por su voluntad somos salvos. Bendecido cuando, no sé, si sientes en algún momento incertidumbre, qué sé yo, coge esa notita y lee para que sepas lo grandioso y amoroso que es Dios con nosotros. El amor de Dios nunca debe ser puesto en duda en nuestras vidas. Y por su voluntad recibimos herencia eterna. Si es herencia eterna, es algo incorruptible. Y eso incorruptible son nuestros cuerpos glorificados. Este asunto, y yo entiendo que a nadie, como dije anteriormente, nos gusta sufrir, ¿verdad? Pero esta necesidad, bendecido, de siempre estar pensando de que tenemos el poder para hacer milagros y sanarnos, o sea, como que si el cristiano nunca va a tener un problema de salud. Entonces,
las congregaciones se vuelven hasta hipócritas cuando no consiguen lo que supuestamente un ser espiritual, un cristiano espiritual debe conseguir. Pues yo creo que hasta mienten y dicen cualquier cosa, ¿no? Pero a pesar de todo lo que nosotros pasamos, a pesar de nuestros sufrimientos físicos, es una razón más para disfrutar de esa herencia que va a llegar. Porque sabemos que va a haber un momento en que no vamos a sufrir nada. Pero tenemos que pasar esta experiencia humana, ¿no? Creo que conversando con mis niños también, hace unos días atrás, siempre hay que aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, para sembrarles el Evangelio. Y entonces les dije, bueno, pero es que esto es temporal. Va a llegar un momento en que... porque estamos hablando de la comida. Y entonces la niña me dice, papi, es que todo lo rico es malo. Entonces yo le dije, mira mi amor, no te preocupes, que va a llegar un día, muy pronto, Dios quiera, ¿no?, que vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados. Y vamos a poder comer, porque nosotros lo enseñamos acá, ¿verdad? Nosotros lo enseñamos acá, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, y se lo expliqué a los niños, cuando Él resucitó, Él comió miel y pescado con sus apóstoles, pero sin embargo Él ya tenía un cuerpo glorificado. Y la palabra del Señor, las promesas, la herencia, es de que nosotros también vamos a ser partícipes de esa gloria que Él recibió. Entonces, todo lo que nosotros vivimos en esta tierra, en esta experiencia humana, en este cuerpo de muerte, es una antesala a una gloria venidera. Entonces, bendecido, en estos 14 versículos nos queda claro la voluntad de Dios para nuestra vida eterna. Mira, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Nos escogió para ser santos y sin manchas. Somos santos y sin manchas por su voluntad, porque Él lo quiso así. Por su voluntad somos adoptados hijos de Él. Por su voluntad somos aceptos por Dios. ¿En quién? Dice en el amado, ¿verdad? En el amado, en Cristo. Porque Él quiso, por su beneplácito, por su voluntad, somos redimidos. Hemos sido salvos de un peligro venidero. Hemos recibido, ¿qué cosa? Perdón de todos los pecados, bendecidos. Eso no ha sido una iniciativa de nosotros. Nosotros no hemos ido donde Dios y le hemos dicho, redímeme, ¿cómo es? O perdona mis pecados. Mira lo que he hecho. No, Él tuvo la iniciativa con nosotros y nos predestinó, nos escogió de antes de la fundación del mundo para perdonar nuestros pecados. Mira, porque Él quiso, porque Dios quiso, porque Él en su voluntad quiso que la gracia sobreabunde para con nosotros. Por su voluntad nos reveló el Evangelio. Por su voluntad fuimos predestinados. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Siempre hemos dicho que ninguno de nosotros estábamos ahí para decidir, ¿verdad?, seguir a Cristo. Por su voluntad somos, ¿qué? Salvos. Y por su voluntad recibimos una herencia eterna. Esa herencia se va a finalizar cuando nosotros sea que resucitemos o que seamos, ¿qué cosa? Transformados. Ahora, es importante conocer la voluntad de Dios porque por medio de ese conocimiento podemos darle gracias y siempre gloria por su amor. Bendecido, mira, ¿cómo necesitamos aprendernos esto de memoria? Para que cuando no recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros, repasarlo. Y después de entender y de repasar y de leer eso, darle gracias a Dios porque su voluntad es buena con nosotros. Porque el amor de Dios está manifestado dentro de todo el Evangelio, pero en estos 14 versículos de Efesios 1 está manifestada la voluntad de Dios y nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Porque en estos 14 versículos bendecidos nos damos cuenta de lo que dice en Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación en esos 14 versículos de Efesios 1. Ninguna. Ahí lo que el apóstol Pablo está exponiendo es lo que Dios quiso hacer por su beneplácito. Porque Él lo quiso hacer para con sus hijos, para sus escogidos. Ahí no hay condiciones. En esos 14 versículos no es condicional todo lo que Él te ha dado. No es condicional que seas bendecido, no es condicional que Él te escogió, no es condicional que Él te adoptó. Porque más adelante en Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ve a Colosenses 1.9, por favor. Y vamos a terminar. Colosenses 1.9. Qué tremendo esto. Miren lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mira lo que el apóstol Pablo pedía, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Cuando habla de entendimiento espiritual es que entiendas lo que Dios ha revelado, esa es la parte espiritual. Pero si leemos desde el 3, dice, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? El cual ha llegado a vosotros como también en todo el mundo, y fructifica como también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como también habéis aprendido de Epafras, consiervo amado nuestro, el cual es por vosotros fiel ministro de Cristo, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, dice, desde el día que oímos esas buenas noticias, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Bendecido, todo eso es algo bueno. Él quiere, en otras palabras, toda esa evidencia de la fe de esta iglesia en Colosas, le dice al apóstol Pablo que son verdaderos escogidos y amados del Padre. Por lo tanto, él dice, mira, yo he identificado por las evidencias en la vida de ustedes, por la fe en la vida de ustedes, que son verdaderos hijos de Dios. Voy a orar para que conozcan la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que es buena y perfecta. Él quería que esta iglesia conociera que eran predestinados, que eran bendecidos, que tenían una esperanza eterna, que eran perdonados, redimidos, que la gracia ha abundado en nuestras vidas. Pero Él quería que ellos supieran que era por la voluntad de Dios. Vea Primera de Tesalonicenses 5:18, por favor. Porque hay algo muy importante que necesitamos siempre tener presente y nunca olvidarnos de esto, bendecido. ¿Qué dice bendecido? ¿En cuánto dar gracia? En todo. Bien, vamos a ser claros ahí, no dice por todo, sino en todo. Pero aún lo que sea que estemos pasando, en eso, en medio de eso, ¿damos qué cosa? Gracias. Dice, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Bendecido.
No importa lo que nosotros estemos pasando en nuestra vida. Siempre esto no cambia nunca. Esta verdad no cambia nunca. Entonces, independientemente de lo que nosotros estemos pasando en nuestra vida, si esto no cambia, siempre tenemos razones para dar gracias. Porque esto nunca cambia. Siempre tenemos una esperanza, siempre tenemos una herencia, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, somos santos y sin manchas, con un dolor, sin dolor, con buena salud, con mala salud, con buena economía, con mala economía, no importa, bendecido. Siempre nosotros tenemos razones para darle gracias a Dios en todas las cosas. En Cristo Jesús. Yo digo en esta noche que Dios ha sido bueno con nosotros. Que Dios siempre es bueno con nosotros. Bendecido, las circunstancias que nos rodean, sean buenas, sean malas, muchas veces nosotros las vemos más grandes de lo que son. Pero tenemos que alabar a Dios en todo. Tenemos que darle gracias a Dios en todo. Tenemos que recordar que ya conocemos su voluntad, todo lo que nos ha dado, toda la gracia que Él ha derramado sobre nuestras vidas, y tenemos que darle gracias a Dios en todo. ¿Quién es el que se bendice con eso, bendecido? Somos nosotros. Porque cuando nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra vida tiene tal esperanza, se vive mejor. Se vive mejor. Sabemos que la eternidad no tiene comparación, ¿verdad? La eternidad es eterna. No hay factor tiempo. No vamos a tener que andar un Rolex viendo el tiempo, porque el tiempo no pasa. Esa es eternidad. Eternidad es sin tiempo. Vea Hebreos 10:10 y ahí terminamos. Hebreos 10:10. Y por cierto, les doy gracias a ustedes por las oraciones. Le doy gracias públicamente a mi mami porque se quedó una noche ahí conmigo. Si no hubiera sido como por ella, no me puedo comer el hielito. Todo lo que necesitaba, mi mami me lo pasó. Gracias a Dios tuve la oportunidad de recuperarme por todos esos cuidados. Le doy gracias, mami, por eso. Mi esposa, mis hijos han sido tan cariñosos y tan conscientes con todo, sí. Entonces, ese es el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios se manifiesta en todo eso también. Mira qué tremendo, bendición. Mira, por la cual voluntad somos, ¿qué cosa? Santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Quiere decir que por la voluntad de Él nosotros somos santificados. Por su voluntad. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una sola vez por nosotros. ¿Y por qué dice por la cual voluntad somos santificados? Mire 9. Entonces Él dijo, he aquí vengo para hacer, ¿qué cosa? Tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. O sea, la ley, la gracia. Claro, ahí dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Efesios 1-14. Ahí mismo. Esta es la voluntad de Dios. Sí, sí. ¿Por qué? Porque por esa muerte nosotros recibimos todo esto. Sí, Señor. De otra manera no lo podemos recibir. Entonces el 10 dice, claro, por la cual voluntad somos santificados. Bendecidos, la voluntad de Dios para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuándo? Siempre. Por medio de Jesucristo. No hay otro medio. Por medio de Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador. Y Él nos ha dado toda esta herencia maravillosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por todo lo bueno que siempre día a día nos da. Y le damos gracias a Dios en que
en todas las cosas. todas, Amén. absolutamente. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto?